Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí en otra entrega con ustedes. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y que luego pasa a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3. Aquellas personas que disfrutan de nuestro contenido en nuestro canal y no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y a aquella persona a la que se les reenvía nuestro contenido, pídanle que se suscriban también. Vamos camino a la 17ª entrega de nuestra docuserie, La pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y sin más demora vamos a cederle el micrófono a nuestro invitado que nos ha seguido, nos ha ilustrado desde el inicio de esta problemática hasta el día de hoy, el licenciado Pelegrín Castillo. Buenos días, Remberto. Muy contento de encontrarme aquí otra vez, cumpliendo con un compromiso contigo y con la patria, dando un testimonio que, repito, es necesario que los dominicanos conozcan. Porque Dios ha querido, he sido actor en unos casos, he sido testigo en otros, y siempre he sido investigador, estudioso de un proceso, de una etapa de la vida nacional donde se generaron una serie de dinámicas que nos han colocado como país en una situación de muy alta exposición, de muy alto riesgo, con posibilidades de que el Estado dominicano sufra daños irreversibles, que eventualmente el proyecto histórico duartiano, restaurador, sufra un perjuicio terrible, que sea incluso negado, que sea aplastado como resultado de las dinámicas que hoy están desencadenadas, configurando lo que yo he llamado la tormenta perfecta, porque tenemos en el mundo un escenario de guerra mundial híbrida de cuarta generación, tenemos un continente en un proceso de disrupción peligrosísimo en Norteamérica, en Sudamérica, en el Gran Caribe. En la isla tenemos una situación, como hemos venido describiendo, dramática, extrema, abrumadora en muchos sentidos. Y obviamente aquí hay un serio problema interno. Serio problema interno que lo genera, por un lado, un sistema político, partidario, electoral, descompuesto, maleado, maleante, en proceso de descomposición, en fase terminal, digo yo. Y por otro lado, una dinámica de economía formalmente capitalista, pero real y efectivamente con un sesgo de salvajismo, de capitalismo salvaje, que degrada los recursos naturales, que degrada los recursos humanos, y que además está esa interacción entre una política de mala clase, atrasada, sin proyecto nacional, y esta estructura de negocios, esta trama tupida de negocios rentistas, extractivos, monopólicos, oligopólicos, de colusiones mafiosas. Todo esto nos genera unas debilidades muy serias para enfrentar los desafíos que tenemos en el orden exterior.
Entonces, en el capítulo anterior habíamos estado hablando, que es el 16º, esta entrega es la 17ª, habíamos estado hablando del ingreso a nosotros, al gobierno de Danilo Medina, en qué condiciones se da, cuáles fueron las primeras fricciones, las primeras luchas que tuvimos al entrar al gobierno, en el caso mío, porque ya de una u otra manera estábamos dentro del gobierno del PLD, pero el compromiso ya con Danilo Medina empezó a concretarse cuando entré al Ministerio de Energía y Minas, y ahí empezó esa lucha, como yo relataba, el mismo día que me juramento, el presidente me presenta sus excusas. Me dice, me he enterado de la situación que ha surgido, yo quiero que ustedes entiendan que yo no soy un jurista, un entendido en leyes, me llevé de lo que el equipo que formé me dijo y lo lamento mucho. En ese momento nosotros habíamos amenazado precisamente con romper con el gobierno, porque nos estaban proponiendo una especie de toma y daca. Vamos a recordarle al pueblo dominicano de qué que estamos hablando. Bueno, habíamos acordado en la campaña que se iba a defender la sentencia de Suprema Corte de Justicia sobre la ley de migración, validando la constitucionalidad de esa ley. Cuando se dicta la sentencia de la 168, el presidente Medina, el Estado dominicano propiamente, es víctima de muchas presiones de poderes internacionales que querían que esa sentencia 168 fuera desconocida, fuera revertida. Entonces empezó una lucha. En el seno del gobierno había actores, que lo hemos mencionado varias veces, el ministro Montalvo, ministro de la Presidencia, que hablaba siempre por la sociedad civil, USAID, y por los organismos internacionales. USAID del gobierno norteamericano. Sí, el gobierno norteamericano. Es que nosotros nunca hemos USAID dejado, United States Aid. Nunca hemos dejado de apuntar, de levantar el índice hacia los Estados Unidos, porque hemos dicho que el núcleo que se articuló, que se conjuró para negarle a República Dominicana sus derechos inalienables de nación, está en Washington. Está alrededor de esa alianza, ese entente que yo creía que era de los 90, y un diplomático venezolano precisamente me saca de la duda y me dice, no, esa es anterior. Involucra a los afroamericanos, involucra a los liberales o a los radicales del Partido Demócrata y la diáspora haitiana. Bueno, ese fue el primer impasse fuerte con el gobierno de Danilo Medina. Posteriormente relataba que surgió un segundo, ahí nos quedamos, porque cuando se habló del reglamento de la ley de naturalización, de la ley de regularización y luego la ley de naturalización especial, no de reconocimiento, Danilo Medina emitió un decreto que nosotros cuestionamos. ¿Por qué? Porque estaba de facto o implícitamente, no de facto, porque era un decreto, validando todo el discurso en contra de la República Dominicana, en contra del Tribunal Constitucional, de que se había cometido un crimen internacional al desnacionalizar a cientos de miles de haitianos que habían adquirido la nacionalidad dominicana por haber nacido aquí y que el Estado lo había despojado de la nacionalidad. Ahí vino un choque muy fuerte porque ahí nosotros amenazamos. Bueno, pero que no eran cientos de miles tampoco.
Eran como 80.000 personas. No, en ese momento en que se estaba bregando con el reglamento de aplicación de la ley de naturalización, la forma en que estaba redactado era muy abierta y hubiera permitido, que era lo que ellos querían, que se registraran mucha gente. Pero están, o sea, ellos alegaban como pérdida algo que no había sucedido. Exacto. Y lo había dicho el mismo presidente Medina en la reunión O sea, ellos estaban diciendo de que La nosotros Habana. habíamos cometido un crimen porque esas personas que no habían sometido su intención de naturalizarse en República Dominicana o dominicano, no iban a tener la oportunidad de hacerlo. No, era que la ley se había aprobado y faltaba el reglamento para poner en práctica el plan de naturalización, de regularización por un lado y de naturalización por otro, naturalización especial, que era lo que nosotros alegábamos que procedía en vez de un planteamiento de reconocimiento, porque el reconocimiento era aceptar implícitamente que todas esas personas habían adquirido la nacionalidad por jus soli abierto, no por que no procedía, porque nunca habíamos tenido un jus soli abierto desde 1929. Entonces ahí viene ese pulso. Para que se entienda, jus soli significa que si usted nace en un país extranjero, Sí. usted adquiere la nacionalidad de ese país extranjero. Sí. Eso es lo que significa Independientemente, jus soli abierto. O sea, independientemente del estatus migratorio usted que puede tuviera. agarrar, su mamá puede agarrar y brincar la verja y dar a luz ahí mismo, y si usted estaba del otro lado de la verja, ya usted Sí. tiene la nacionalidad de ese país. Eso es lo que significa eso. Entonces, ahí teníamos ese pulso. Eso generó un gran debate y bueno, nosotros volvimos a manifestar nuestra disposición de romper con el gobierno, con el presidente Medina, con el PLD. Finalmente se buscó una fórmula que evitó lo peor, que fue precisamente que en el instructivo, porque ellos decían, no podemos poner al presidente, que era el argumento, a retractarse por la oposición de ustedes, porque eso se vería muy mal. Bueno, entonces le hicimos al ministro de Interior, que era Monchi Fadul, una propuesta. Miren, la fórmula que vamos a proponer es esta. El ministro de Interior, a la hora de ejecutar ese reglamento, dicta una instrucción para la ejecución donde fija los requisitos que se necesitan. Déjame hacerte una pregunta. ¿No te parece un poco, yo ni siquiera sé cómo decirle, un poco lejano el hecho de, en lugar de un presidente decir o admitir que se equivocó, no por ustedes, sino por la ley y la constitución que ustedes estaban alegando, que era verdad, la constitución dominicana y la ley dominicana no es una persona, no es un grupo político, la constitución y la ley. Decir, bueno, miren, yo cometí un error, así como le dije a ustedes, yo no soy jurista, pero la verdad es que la constitución dice esto y la ley de migración dice esto. No. Hay que hacer todo un teatro en República Dominicana, y no solo para Danilo, siempre es así. Hay que hacer todo un teatro para que, me perdona, le voy a poner un apodo, Imbecilito no quede mal, porque Imbecilito salió electo presidente de la República y eso se sobreentiende, yo no sé cómo diablo, de que él adquiere poderes sobrenaturales cuando empezamos con Imbecilito y terminamos con Imbecilito. Es que en el lo fondo, que te ¿qué quiero era decir? lo que pasaba? Nosotros desde Pues el mira ya primer por dónde día, vamos, dándole una vuelta. acuérdate que desde el primer día, es más, desde que Danilo Medina y yo pactamos un acuerdo político para las elecciones del 2012, tuvimos la primera confrontación con Gustavo Montalvo, que nos mandó un proyecto de declaración del pacto que era una cosa absurda, porque era poner al firmante principal, en ese momento el presidente de la República, a admitir
todas las cosas en contra de su gobierno que se decían en esa declaración. Pero entonces, ¿quién era que mandaba? Danilo Montalvo. Vuelvo y te digo. Danilo Montalvo. Mucha ¿cuál gente era? no lo cree. Pero cuando aquí aparece un válido, el válido es un término que se usaba en la antigüedad, que era un ministro principal que tenía unos poderes extraordinarios frente a un presidente que se sentía débil en cierta materia. Y entonces, por ejemplo, el cardenal Richelieu era el jefe de Francia. El cardenal, era... perdón, el cardenal Richelieu era el cardenal Richelieu. El poder no le venía por monarquía francesa. Sí, pero le venía por la iglesia. No, Montalvo no viene de una pero iglesia. venía, óyeme. Montalvo no hubiera sido nadie Gustavo, en cuanto a un gobierno. Mira, si Danilo no le mira, firma un Gustavo decreto. Montalvo Por llegó Dios. ahí y estuvo junto con Danilo por años, Ajá. trabajando para lograr potabilizar a Danilo frente a una serie de poderes internacionales. Entre ellos, los norteamericanos, los organismos internacionales, los grupos de sociedad civil, y ese fue el papel. Por eso él tenía tanto poder. Sí, pero Y es más, todavía Entonces, tiene, porque su equipo, parte de su equipo, fíjate que se está discutiendo la reforma constitucional. Ajá. La discusión de la reforma constitucional del presidente Abinader. Uh-huh. ¿Quiénes la están haciendo de cara a la opinión pública? Los mismos que hicieron la discusión del 2015, del 2018, ¿Qué eran? 19, ¿Qué eran? los juristas. ¿Quiénes? Tú lo conoces, Rodríguez. Olivo Rodríguez Olivo Vuelta. Rodríguez. ¿Cómo se llama este muchacho? Cristóbal Rodríguez también. Era el mismo grupo. El mismo grupo. ¿Por qué? Porque son... acuérdate, yo siempre he dicho aquí. Eso está, mira, entiéndelo. Eso Aquí hay en el sistema político unos partidos mayores que son camarillas grandes que controlan. O sea que tú me estás diciendo a mí que el mismo equipo que le planificó la reelección a Danilo es el que está bregando la constitución para Luis Abinader ahora. En buena medida es el mismo. Okay. Es el mismo. Okay. Y no solamente en esta área, en muchísimas otras áreas. En Cancillería ellos siguen siendo de los actores principales en la política. Entonces, ¿podríamos nosotros decir que al final la estructura que mandaba durante los 8 años de Danilo Medina es la misma estructura que está mandando ahora? Yo te he dicho, lo he analizado aquí. El país tiene un sistema formalmente democrático donde se llama a la gente a votar. Y la gente en realidad va a votar creyendo que está escogiendo. Uh-huh. La realidad es que los grandes electores en la sombra son 4 actores principales. Las camarillas de los partidos mayores que tienen relaciones de conchupancia entre ellos. Un término que viene del folclore político venezolano. Al final, todos se juntan, todos son del mismo club. Segundo, perfecto. Los grandes grupos económicos del país que desde hace, yo te diría, 15, 20 años, decidieron una estrategia común de cara a la clase política y a los procesos, porque con la globalización vinieron jugadores muy poderosos a República Dominicana y entonces ellos, la lógica era, si nos mantenemos divididos o dispersos, estos jugadores grandes de fuera nos van a aplastar. Entonces tenemos que unirnos para que tengan que contar con nosotros y ser parte del proceso de toma de decisiones capitales en República Dominicana. El tercer grupo es el grupo del crimen organizado transnacional, que tiene vaso comunicante con los otros grupos.
Ujú. Y el cuarto grupo es el partido de la sociedad civil, que es el partido que no tiene comité de base, que no tiene dirección política, que no. Pero es el partido de la sociedad civil que está conectado con la embajada norteamericana, las embajadas extranjeras, los organismos internacionales. Normalmente son tecnócratas que están al servicio de esas causas y en un momento dado te están apoyando al PLD, en otro momento hacen así, dan un giro y se van con el PRM y eventualmente se pueden ir con otro, pero siempre exigen una cuota, incluso ahora mismo, una cuota cada vez mayor de poder. Pero entonces, esos son, espérate, digo, para que entendamos la lógica del no. sistema político. Ese es tu configuración del sistema político, porque hay gente que tú separaste que yo no separaría. Aquí tú no puedes maniobrar a nivel económico a gran escala como el crimen organizado si tú no tienes contacto o estás asociado con un empresariado que te soporte las transacciones. Porque tú vas a depositar 1.000 millones de pesos en una cuenta y tú tienes problemas. Sin embargo, aquí se hacen depósitos multimillonarios en dólares que nadie se queja de ellos. Y eso entra al sistema bancario dominicano. Te acabo de decir que hay vasos comunicantes. Entonces, porque nosotros... ellos son socios, ellos nosotros saben de dónde vienen los tenemos cuartos. una economía. Entonces, espérate un segundo. Tenemos una economía. Espérate un segundo. Entonces, si tú me dices a mí que el grupo que está manipulando la Constitución de la República ahora es el mismo grupo que cuando Danilo, de cuando todo el mundo se ponía como el diablo, porque Danilo quería reelegirse y buscaba ese equipo para moverle la Constitución, entonces estamos hablando de que el que se quiere quedar depende de ese grupo. Así de sencillo. No es a la inversa. Entonces, si ese grupo tiene la capacidad de hacer eso en todos los gobiernos, es más poderoso que el partido político para el cual ellos dicen trabajar. Óyeme, yo escribí un artículo ahora en estos días que se llama Reelección, Presidencialismo y Reelección. La gente cree, está abierto el debate, la gente cree que la reelección es la causa del presidencialismo. Y es lo contrario. El presidencialismo, que hunde sus raíces, como digo yo en el artículo, en el clientelismo, en el populismo, en el patrimonialismo, en el caudillismo cultural, porque hay caciques de primer nivel y caciques locales, eso, el caciquismo, bueno, eso es parte de la cultura política. Bueno, todo eso es lo que crea las condiciones para que en un momento dado surja el impulso reeleccionista. Y por eso, cuando se habla de que vamos a modificar la Constitución para poner candado, si mientras exista el presidencialismo, que bueno que la gente entienda que no es más que el sistema presidencial acentuado en su rasgo de dominio del poder ejecutivo sobre los demás poderes. Mientras exista eso en un estado que tiene casi 900.000 empleos y tiene 4.5 millones de personas en sistemas de subsidio, entonces el problema, por más que tú pongas candados en la Constitución, el problema es el presidencialismo. Pero no es la reelección. Candado tiene allá. Él está haciendo una constituyente para ponerle un candado al candado. Entonces, en lugar de dejarlo así porque ya está puesto. Entonces, ese es un tema para un programa o muchos programas. Entonces, si ese es el grupo que tiene la agenda de fusión de la isla, que ya la tienen muy avanzada, porque la verdad sea dicha. Ya los muchachos dominicanos tienen que hacer turno a ver si los hijos de los inmigrantes ilegales haitianos le dejaron una butaquita en los liceos
Y ya los dominicanos tienen que hacer turno afuera de los hospitales públicos a ver si un inmigrante ilegal haitiano le dejaron una camita donde iría a tratarse. Porque el esquema que se montó. Y lo lograron, lograron hacer del pueblo dominicano el ilegal en su país. Oye, una cosa increíble. Eso es hasta ahora, porque siempre hay un de atrás para adelante. No, eso viene. En Haití hubo gente que hizo ese cálculo, pero nos aliamos con los dominicanos, dominamos la isla y derivamos la crisis para allá y finalmente los empresarios allá van a estar felices y colorín colorado. Todo. Claro, porque ellos no pagan nada, somos nosotros que lo pagamos. Todo va a ser una maravilla porque además esto lo bendice Estados Unidos. Que están allá en Gringolandia, no aquí. No, están aquí. No, manito. Están aquí. El poder americano. No, está el chátel, el que habla y amenaza del poder norteamericano. Están sus agentes. Están aquí. La Unión Europea, los organismos internacionales están felices. Pero si por una sencilla razón. Ellos ven, óyeme, ahí tenemos un Estado colapsado, desvertebrado, desintegrado, fallido. ¿Cuál de los dos es ese? Haití. ¿Y nosotros? No, nosotros todavía somos un país débil, dependiente, vulnerable, que puede convertirse en un momento dado con motivo de las crisis insulares, las crisis regionales, las crisis mundiales, pudiera convertirse en un estado fallido. Si tú tienes un estado donde un ministro de la presidencia le baje raya a un presidente en contra del pueblo que lo eligió. Pero es que no le bajan raya al presidente. Entonces, es que cuando van y hablan le dicen, mire, los Estados Unidos, los organismos internacionales, la Unión Europea, la Canadá, toda esa gente, mire, presidente, mire cómo están llegando los telegramas de las ONGs internacionales. Nos van a aislar, nos van a fastidiar. Usted tiene que hacer concesiones porque lo otro va a ser peor. No crea que el ministro le dice al presidente haga esto, no, eso no opera así. El resultado es igual. Bueno, el resultado es igual. Entonces volvamos al puntico. Mira, ahí tuvimos nosotros un choque que fue algo desagradable porque nosotros anunciamos una rueda de prensa para dar a conocer nuestro retiro del gobierno. Todo el mundo ya había recogido su escritorio, había firmado su carta de renuncia, incluso se habían mandado. El presidente, cuando ve la situación, dice, no, por favor. Y me llamaron a mí, llamaron al viejo, por favor, no hagan eso. El presidente no entiende que hay que buscar una salida, pero eso no puede ser. Ustedes no pueden irse del gobierno, y menos con esa acusación, porque nosotros nos íbamos ahí diciendo, mire, aquí hay un problema, que quieren validar la acusación de apatridia, y lo están haciendo gente del gobierno. Entonces el presidente aguantó, y la fórmula, repito, que se buscó fue, bueno, si no quieren variar el reglamento, entonces el instructivo de ejecución lo preparamos, necesita esto, porque no íbamos a validar el discurso de la patria, que era lo que se quería. Tú te podías registrar y tú no tenías que decir ni siquiera de dónde tú eras. Oye, ni presentar ningún documento. Entonces, eso lo tumbamos. Se superó por el momento esa relación tensa, porque ya el presidente había hablado en
en La Habana y había dicho, No, yo tengo que respetar la sentencia. Según esa pieza legislativa, los tigres de Al Qaeda podían venir a hacer fila y en los No, dominicanos... pero eso mismo se lo explicamos. Ustedes están tranquilo, elaborando una fórmula tranquilo, que cualquier grupo criminal, cualquier organización terrorista se mete aquí y se registra como dominicano. Sí, así mismo. Se lo analizamos. Finalmente se dieron cuenta y superamos el problema. Seguimos con el tema. En ese momento. En ese momento. Pero seguía la tensión porque el asunto se complicó en la relación de nosotros con el presidente Medina porque vino otro tema de la agenda internacional a imponerse. ¿Qué era? El tema del aborto. Ajá. Sí. La Constitución establece el derecho a la vida como un derecho fundamental absoluto. Estoy usando la categorización de Carl Schmitt. Ese derecho fundamental absoluto no le da facultad al legislador ordinario a establecer excepciones. Aparte de que los argumentos que se estaban usando, por ejemplo, de que se estaba poniendo en riesgo la vida de la madre, se le explicó muy claramente al presidente, al gobierno, de que hay protocolos vigentes hace muchos años que son los que se aplican y los médicos, si siguen ese protocolo, están autorizados a interrumpir el embarazo en esos casos, pero tienen que hacer el intento por todos los medios. ¿Cuáles son esos casos? Los casos donde se está poniendo en peligro la vida de la madre, por ejemplo, hay protocolos diversos aprobados hace años por salud pública, aceptados por todo el mundo, que nadie lo discute. Por tanto, no se puede decir que había que establecer una causal, porque ya eso es algo que está implícito en el mismo derecho a la vida cuando surge el estado de necesidad. Derecho a la vida de la madre. El derecho a la vida es genérico. Cuando en un caso concreto se presenta una situación de que hay que interrumpir un embarazo porque el riesgo de la vida de la madre es muy alto, los médicos tienen que hacer todo lo posible por salvar el embarazo, pero si no se puede, interrumpen. Y si la criatura no está madura, no puede sobrevivir, bueno, murió. ¿Qué pasa? De eso tenemos que hacer un programa tú y yo, porque poca gente sabe lo que tú acabas de decir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dale. Se aprueba el Código Penal, se manda al Ejecutivo y el Ejecutivo lo observa. Y manda una propuesta donde señala que es necesario establecer 3 excepciones al principio constitucional. Obviamente ahí surge un diferendo. Yo como ministro de Energía y Minas no expresé públicamente mi posición porque se veía chocante que el ministro de Energía y Minas públicamente estuviera debatiendo eso, pero en privado sí. Y tú entiendes que el hecho de pero mi hermano de tú asumir una función pública, de alguna manera tus deberes para ese partido de gobierno están por encima de tu deber ciudadano. No, porque espérate, te voy a decir cómo se desenvolvió todo. Nosotros somos un partido y teníamos un legislador en la... Ustedes son ciudadanos antes de ser políticos. Pero el que pone, óyeme, el que lucha, el que logra poner eso en la Constitución de la República soy yo. Que era el artículo 30 y se convirtió en 37. ¿Vale? Después de mucha lucha, incluso en un acuerdo final, que eso lo voy a decir como testimonio, que se hizo con el PRD. Lo tengo que decir. Y lo negociamos en el Congreso, yo con Orlando Jorge Mera. Nos juntamos y discutimos el apoyo del PRD. Miguel Vargas era el presidente del partido y sus legisladores, y él, por una serie de razones
muy personales, apoyaba que se defendiera la vida de la concesión sin establecer excepciones. Bueno, fíjate si yo iba a defender o no eso. Pero el debate, o como estaba en el plano legislativo, quien tenía que echar el debate inicial era Vinicio. Y Vinicio empezó lanzando un misil muy serio diciendo que esa propuesta era una propuesta que el presidente Medina la había hecho para complacer a los organismos internacionales, para complacer a los grupos de sociedad civil dentro del proyecto que estaba armándose de reelección presidencial. Pero eso se parece mucho a lo que está pasando ahora. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, el padre Manuel Ruiz, que había trabajado conmigo en esa reforma constitucional. El padre Manuel me casó a mí. El padre Manuel Ruiz preparó una carta pública denunciando esa situación, incluso renunciando a la condición de asesor del Poder Ejecutivo en las relaciones, enlace de la Iglesia con el Poder Ejecutivo. Renunció. Una carta bastante dura, pero justa, porque Danilo Medina se había comprometido con sectores de la Iglesia Católica a defender ese artículo, porque nosotros sabíamos, así como yo estaba peleando el tema de la nacionalidad, sabíamos también las amenazas que tenía el artículo 37 por parte de los mismos grupos, porque tú coges una sola agenda. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una crisis a nivel de gobierno. Van dos veces que Gustavo Montalvo se le va por encima a Danilo. No, aquí fue diferente. Aquí fue en este caso, con José Ramón Peralta. ¿También? Sí, porque yo voy... O sea que ese angelito también tenía una agenda contraria al interés del pueblo dominicano. Yo siendo ministro voy al Palacio a hacer una diligencia importantísima, me reservo, que tenía que ver con temas muy estratégicos, y voy a hablar con él, y en ese momento me dice, ¿qué aliados son ustedes? Ustedes están conspirando contra el presidente. Ustedes están conspirando contra el gobierno. Por el tema el debate que se abrió sobre el aborto. Y yo le digo, mira, José Ramón, somos amigos desde niños, desde jóvenes, éramos amigos. Mira, José Ramón, nosotros en principio, por principio nosotros no conspiramos. Nosotros somos gente... Defiende la ley y la constitución de conspirar, hasta donde yo tengo entendido. Tenemos el recurso de la ley, el recurso de la palabra. Nosotros no conspiramos y vamos de frente y planteamos las cosas con las que estamos en desacuerdo. Sí, si tenemos que criticar, criticamos. Eso es la palabra que tanto le gusta a ellos, democracia. No, pero ahí, la palabrita que ustedes están conspirando era palabra mayor. ¿Cómo que tú estás haciendo algo ilegal? No, porque el argumento no era que estábamos haciendo algo ilegal, sino que estamos en un plan de desestabilizar al gobierno, porque estábamos afectando las relaciones de la Iglesia con el gobierno. Pero no fueron ustedes que presentaron la modificación constitucional. Pero entonces yo le digo en ese momento, mira, José Ramón, bueno. Óyeme, primero nosotros no conspiramos. Segundo, si fuéramos a conspirar, hiciéramos bien. No va a ser con locura. Si fuéramos a conspirar, no va a ser con locura. Se lo dijimos así, lo dije claramente. Y tercero, a mí me asombra que ustedes no conozcan, no tengan la más mínima idea de cuál es la posición real de la Iglesia. No, porque hay unos obispos
y unos asesores de la iglesia que están de acuerdo con esa fórmula y ustedes son los que han enredado esta situación y han creado una desconfianza. Digo, mira, yo hasta hace muy poco era asesor de la conferencia del episcopado, fui por muchos años, nombrado por el cardenal López Rodríguez. Ese angelito. Mi pariente y amigo. Ese angelito. Mi pariente y amigo. Y entonces me dice, yo le digo, yo conozco la doctrina de la iglesia con relación a este tema, como pocos, es más, como pocos políticos en República Dominicana, yo la conozco. Para no decir que era el que más la conocía. Eso que se está proponiendo aquí. El que les diga a ustedes que en la iglesia hay acuerdo con esto, está faltando a la verdad. Está manipulando. Óyeme, se armó un lío. Bueno, eso contribuyó a enrarecer el ambiente. Porque estábamos echando un pleito con el tema de la nacionalidad primero, después con el tema de la vida. Siempre ellos iban ante el presidente a decir que nosotros en realidad lo que estábamos era en contra del gobierno, estando dentro del gobierno. ¿Qué pasa? Me llama Gonzalo Castillo. Yo creo que en uno de los programas anteriores lo mencioné, pero lo quiero repetir ahora porque procede también hacerlo ahora. Me llama Gonzalo Castillo y me dice, Gonzalo, me dice, Pellegrini, yo quiero verte, quiero tener una reunión contigo. Y yo fui a su oficina particular. Y iniciamos una buena conversación. Él es una persona muy, muy tranquila, muy suave en la forma de proceder. Me pregunta, ¿ustedes van a apoyar la reelección del presidente? ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a la reelección del presidente? Porque en el gobierno todos estamos convencidos de que el presidente tiene que mantenerse. Yo le digo, mira Gonzalo, te voy a decir lo siguiente. Nosotros estaremos en condiciones de apoyar la reelección del presidente, modificar la Constitución. Pero así como nosotros nos opusimos a que Leonel Fernández lanzara un proyecto de reelección en el 2010-11 con un fallo de Suprema Corte de Justicia y la famosa 2 millones de firmas que siempre Félix, los ingenieros constitucionalistas, porque fuimos nosotros que lo enfrentamos a los ingenieros constitucionalistas dentro del PLD. Así como nosotros nos opusimos a eso, y el doctor Castillo pronunció un discurso planteando que para hacer cualquier modificación a lo que estaba ahí previsto en la Constitución, había que hacer un referéndum. El viejo planteó dos, uno consultivo y otro aprobatorio. Así nosotros se lo decimos al presidente. Si el presidente quiere la reelección, debe decirlo públicamente. Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo si hace el referéndum. Si convoca al referéndum para que sea el pueblo dominicano el que diga sí. Y creo que en este momento tiene más oportunidad de hacerlo porque el gobierno en ese momento tenía muy buen averaje, puede reelegirse con la mayor legitimidad. Es más, desde que se haga el referéndum se puede considerar que es una reelección. Pero la segunda condición para apoyarlo es que el presidente tiene que definir el tema de Haití.
porque nosotros hicimos un pacto y desde que llegamos al gobierno es una lucha, es una agonía. Es una agonía con el grupo de Montalvo. Y de Ramón Peralta. No, o sea, Ramón con el tema haitiano no se metió. Él me hizo el comentario con motivo de la posición de Vinicio en la Cámara, acusándonos a nosotros de que nosotros estábamos intrigando y conspirando para dañar al gobierno, que no era verdad. Le dijimos, pero esa es la posición de nosotros de siempre. Claro, fíjate, está hablando del ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, básicamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De los dos. Yo le digo a Gonzalo, si el presidente produce una definición terminante, inequívoca, con relación a la 168, y echa para atrás toda esta maniobra de Gustavo Montalvo y compañía, nosotros entonces estaríamos dispuestos a apoyarlo. Pero nosotros no podemos apoyar esta ambigüedad, porque estamos en el gobierno, creemos que estamos haciendo cosas importantes. De hecho, yo estaba avanzando en muchas cosas importantísimas para el país. Y lo que necesitamos es claridad, porque nosotros no vamos a apoyar esta ambigüedad del gobierno con relación a este tema. El gobierno tiene que tener una definición tajante, terminante, inequívoca, que no deje lugar a duda a nadie de que esa sentencia 168-13 se va a respetar y se va a ejecutar, y que va a haber una política con relación a Haití correcta, porque esta situación nosotros no la aceptamos. Nosotros estábamos muy al día de lo que estábamos pasando porque teníamos la Dirección de Migración y lo que estaba haciendo el Ministerio de Interior y Policía lo estaba haciendo sin consultar al órgano ejecutivo de la política migratoria. La política la traza el Consejo Nacional de Migración, el ministro, el presidente, el Congreso, más que todos, y estaban ellos trabajando, pero al margen de migración, marginándolo. Entonces nosotros, esta situación nosotros no la aceptamos, porque ese es el tema principal de este país. Entonces, ¿tú estás consciente que tú estás hablando de que el Estado Dominicano no es ni siquiera un Estado, ¿verdad? Donde tú tienes una maquinaria que está en manos de grupos de poder que no sueltan y que hacen negocian sus intereses, negocian sus intereses. Y que hacen lo que le da la gana por encima de cualquier regla previa establecida o persona. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mira, si el presidente toma esa decisión, primero la consulta. De hecho, yo me atreví a decirle, yo casi seguro que si él la somete a referéndum, va a conseguir el apoyo también de Leonel. Porque nosotros mismos entendemos, y efectivamente Leonel nos había participado, que a pesar de las contradicciones que ya había, si el presidente planteaba francamente que quería reelegirse, él no iba a poner objeción a un periodo más. Ahora que se está discutiendo el tema. Sí, pero no lo propuso, porque el presidente, fíjate que hasta último momento con la reforma y después de aprobada la reforma, él no estaba diciendo yo quiero reelegirme, pero todas sus fuerzas se movían para la reelección y se dio lo peor, que fue una reforma constitucional que propiamente dañó la institucionalidad del país, porque se consiguió con métodos, con procedimientos muy cuestionables. Incluso una parte del PRD votó por la reelección. 35 diputados
PRDistas votaron por la modificación de la reforma constitucional en condiciones que eran muy cuestionables. Ahí tanto Vinicio como Minú, sobre todo, Minú fue muy valiente en el cuestionamiento de esa situación en la Cámara de Diputados. Propiamente se dio técnicamente se dio un golpe a la Constitución, porque se impuso. Se impuso. Entonces, obviamente ahí viene el tema. Se impuso bajo la asesoría del mismo equipo que está asesorando a Luis ahora. La parte jurídica, la manejan los mismos. La otra parte la manejaron otros actores. No, pues ya es la ejecución. La otra parte, el esquema de cómo es que vamos a hacer esto, la manejaron otros actores. De hecho, en la recta final, nosotros tomamos una decisión. Espérate, nosotros en esto no vamos a participar. Se lo dijimos a Leonel. Nosotros no estamos de acuerdo con una modificación de la Constitución, a menos que no venga precedida de un referéndum. Si la imponen, nosotros ya nos vamos a alejar. Cuando vimos lo que pasó con relación a Leonel, que traen a Quirino, nosotros ahí ya llegamos al convencimiento. Bueno, estamos en una etapa extremadamente peligrosa dentro del gobierno, porque aquí ya no se está hablando de vencer políticamente al opositor, sino de liquidarlo personalmente, de liquidarlo históricamente, de aplastarlo moralmente. Sí, pero eso dentro de situación idónea está bien. Pero la verdad es que si Leonel Fernández le coge un dinero prestado a Quirino, que te lo ha dicho públicamente y nunca ha sido desmentido ni por Leonel ni por Félix, y el mismo Quirino dice que Leonel sabía lo que él hacía y la procedencia del dinero, entonces ahí en ese punto él queda automáticamente descartado por su propia acción personal para ser presidente de la República Dominicana. Bueno, yo te voy a decir que lo trajeran en campaña y fue feo porque lo trajeron en campaña, sí, pero no cambia el hecho. Yo te voy a decir. Así. Mira, yo te voy a decir. A mí se me acercó un viceministro, siendo ministro, a decirme, mire, estos son los americanos que quieren sacar de juego a Leonel. Esto es una operación montada por los americanos. Pero le cogió los cuartos prestados. Espérate. Y yo le dije a esa persona que me dijo eso, mira, yo te voy a decir una cosa. Si en un gobierno del PLD de Juan Bosch, al presidente del partido, 3 veces presidente, le hacen eso en una combinación con los sectores de poder de Estados Unidos que supuestamente quieren sacar de juego a Leonel, entonces el asunto es más grave todavía. El asunto es más grave todavía, que gente del gobierno se combine con sectores de poder de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya ahí tú estás hablando de la participación voluntaria de Danilo. El punto era... Entonces ahora tenemos que cuando... el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia y el presidente mismo. ¿Qué pasa? Cuando se da eso, bueno, Vinicio incluso fue el que denunció públicamente, con mucha responsabilidad, que a Quirino lo trajeron y lo fueron a buscar la gente del DNI al aeropuerto.
Proyecto. O sea, no fue que lo pusieron. No, ese evento, oigan por dónde vamos con este can de la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Oigan todo lo que ha salido aquí. Hoy se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Vamos a continuar en la próxima entrega y vamos a profundizar sobre esa maniobra, porque es cierto, se combinaron con gente que estaban conspirando contra la República Dominicana, pero el problema es, queremos aniquilar a Leonel, pero eso es un partido. Hermano, usted se ensució cogiendo los cuartos ese tipo. Sí, pero... Permiso, y otro es el candidato. Yo te voy a dar mi apreciación. Pero para eso vamos a profundizar sobre esto. Bueno. Vamos a profundizar en la próxima entrega. Bueno. Por hoy se nos acabó el tiempo y que el Señor los bendiga.